¿Cómo están, estimados amigos de Onda Digital Perú? Soy Enrique Cornejo y nos encontramos hoy día nuevamente, como todos los martes a las 7 en punto en vivo, en su programa Punto Crítico, un análisis de los temas económicos, sociales del Perú y del mundo que tratamos de hacer con la mayor objetividad posible a través de este canal y sus canales asociados en todo el Perú. En este primer bloque quiero tocar la coyuntura y siempre tratando de explicar las cosas. Este ataque claramente narcoterrorista no tiene otro calificativo porque es una zona, el Brain, donde están los rezagos de Sendero Luminoso, que claramente es más que sabido, hoy día se dedican a proteger, a darles seguridad, entre comillas, a los narcotraficantes que sacan la coca o más bien la droga producida a través de la coca para que salga hacia mercados internacionales. Es claro que la presencia militar y policial en esa zona es una complicación para los objetivos delictivos que estas organizaciones criminales tienen. Y entonces, evidentemente, la terrible emboscada que mató a 7 policías y dejó a 1 gravemente herido es una vez más una demostración de la insanía con la que estos sujetos actúan, matando, no solamente disparando, sino matando y rematando, como están las evidencias dramáticas de los videos que están en las redes sociales. Entonces, el tema del narcotráfico y del narcoterrorismo, ¿no? Con Sendero ahora siendo de policía, entre comillas, de seguridad, para no usar el término policial, de los narcotraficantes, tiene sin duda una connotación claramente criminal. No he escuchado a los organismos de derechos humanos, ni a la propia Defensoría del Pueblo, tal vez me equivoco, pero no he visto ningún pronunciamiento, por lo menos con el mismo ímpetu, velocidad y entusiasmo con el cual se hacen pronunciamientos cuando ocurren otras desgracias, igualmente desgracias, pero que son desgracias no solamente para un tipo de acto que va contra los derechos humanos, sino para cualquier tipo de atentado contra los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen ideología, no tienen, digamos, distinción política, no tienen color. Los seres humanos tenemos el mismo derecho a la vida, a la libertad, ¿no? Y lógicamente, si muere cualquier peruano, cualquier persona, es igualmente deplorable, venga de donde venga el ataque. Pero a veces estos organismos de derechos humanos y estas organizaciones que siempre alzan la voz contra el Estado, contra la policía, contra la Fuerza Armada, no hacen lo mismo cuando ocurren estas matanzas tan escandalosas, criminales, como las que acabamos de ver. Sin embargo, este hecho tan tremendo puede hacer, en mi opinión, un parteaguas, un punto de inflexión en el punto muerto en el que nos encontramos en la discusión política. Agotados los procedimientos constitucionales dentro del Parlamento porque no hay los votos suficientes y probablemente en esta semana se hará el último intento para intentar volver a poner el tema del adelanto de elecciones en agenda del Parlamento. Pero el viernes se acaba la legislatura. Para hacer un cambio constitucional, un adelanto de elecciones requiere un cambio constitucional, se requieren 2 legislaturas. Entonces ahí ya estaríamos en un problema porque ya estaría una legislatura sin haber logrado el acuerdo y lógicamente tendríamos que esperar hasta la siguiente legislatura después de julio. Todo esto es producto de que no hay un consenso. Por un lado, los congresistas, es cierto, creo que están equivocándose en la perspectiva con la que miran los temas del país. Es cierto que no deben ser llevados de la nariz por la opinión de unos o de otros ciudadanos, deben seguir de cerca y estrictamente lo que dice la Constitución, pero tampoco pueden mantenerse al margen, ¿no? Es claro que este Congreso y este gobierno no pueden quedarse hasta el 2026, ¿no? Como pretenden algunos de los congresistas. Pero la realidad es que en este momento no existen los votos para lograr un cambio constitucional en este punto. No hay consenso. Por otro lado, los sectores
que han estado haciendo protestas, y yo me refiero principalmente a los que han hecho protestas legítimas en virtud de demandas que están ahí, efectivamente, esperando una atención por parte del Estado, pues han tenido un cierto agotamiento, ¿no? Con circunstancias muy penosas de fallecidos, de personas que han intentado tomar edificios públicos, aeropuertos, carreteras, lo han logrado en parte, pero, en fin, ese tipo de reacción no puede mantenerse mucho tiempo, pero además tampoco es legítimo y constitucional. Entonces creo que es momento de sentarse a conversar, pero no se puede sentar a conversar nadie sobre la base de la imposición. O te sientas conmigo y piensas como yo, o no conversamos. Esa no es la manera de conversar. Cuando uno se sienta a conversar, uno debe estar dispuesto a exponer lo que uno cree, legítimamente y democráticamente debe exponer, argumentarlo, sostenerlo, y luego tiene que tener también la disposición de escuchar a la otra parte. Porque ese pensamiento de que o haces lo que yo digo o no hay punto de retorno es una situación de pensamiento único que solo lo tienen las dictaduras y los regímenes autocráticos. Y aquí estamos con todas sus imperfecciones en una democracia. Entonces, creo que estamos en un punto muerto, diríamos, un punto en que no se puede avanzar para uno o para otro lado, pero hay que encontrar una salida. La salida no puede estar para conversar con violentistas. Porque si mi objetivo es quemar un aeropuerto, ¿qué voy a conversar con esa persona? Esa persona está generando un delito. Pero sí puedo conversar con autoridades legítimamente elegidas, con gobernadores, con alcaldes, con representantes de la institucionalidad en todo el país, las iglesias, no solo la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas también, y otras, ¿no? ¿Por qué no? Por representantes de comunidades organizadas, ¿por qué no? Claro que sí. Comunidades campesinas o rondas, digamos, ronderos de zonas rurales, ¿por qué no? Claro que sí. De eso se trata, de buscar espacios de conversación. Y hay temas de conversación, hay muchos, pero nada se puede lograr incendiando la pradera o generando el caos que solamente beneficia a unos que ni siquiera están en la protesta, pero tratan de beneficiarse buscando aprovechar, digamos, de esta situación tan triste para llevar agua para su molino con expectativas electorales, a mi juicio equivocadas, porque el pueblo sabrá votar en las próximas elecciones cuando sean. Y estoy seguro que no va a votar por ninguno de los que están, ni del centro, ni de derecha, ni de izquierda. Van a tener que aparecer nuevos líderes. Y si eso no es lo que están decididos a hacer los partidos políticos que van a estar en el registro electoral al momento de las elecciones, están muy equivocados. Necesariamente se requieren nuevos líderes, no solamente nuevas caras, sino nuevas formas de hacer política. Política que se acerque a la gente permanentemente y no solo para pedir votos. Política que sea transparente y no entre en hechos de corrupción ni se vincule con el narcotráfico. Política que cumpla la palabra empeñada y no haga promesas que no va a cumplir. Política que esté acostumbrada a escuchar y por lo tanto a enfocarse también en buscar consensos mínimos. No hay tema en el mundo ni en la historia del mundo donde solo se pueda hacer lo que yo quiero. Probablemente lo que yo quiero o lo que mi grupo quiere es algo que se necesita. Pero para avanzar en lograr que algo de lo que estoy diciendo se pueda tener, yo no puedo pretender que se haga todo lo que pido. Tengo que estar en capacidad de ceder para que podamos encontrar un punto intermedio, un punto en el cual se pueden lograr las cosas. Y eso es lo que hay que buscar. Por ejemplo, voy a poner en este primer bloque varios puntos para una mesa de negociación. Por ejemplo, muchos de quienes están protestando dicen, cambiemos la Constitución, ese es mi punto. Bueno, la verdad que en este canal y en este programa hemos explicado varias veces que la Constitución, lejos de ser una solución, en realidad va a complicar el problema, porque cuando la gente se dé cuenta que les engañaron nuevamente, diciéndoles que la Constitución cambiaba sus vidas, y si esto pasara, no les va a cambiar la vida, porque algo que dice una Constitución no mejora la salud, ni la educación, ni genera empleo.
Eso no es así en ninguna parte del mundo, estimados amigos. Y creo que además los quienes promueven este cambio de constitución lo hacen con algún fin político específico, porque ni siquiera son capaces de explicar, me refiero a los dirigentes, ¿eh? Incluso algunos congresistas que plantean esto, ni siquiera son capaces de explicar con cierta seriedad cuáles son los fundamentos, las razones por las cuales quieren cambiar determinado artículo o capítulo de la Constitución y por qué texto quieren cambiarlo, ¿no? Porque también tenemos derecho a saberlo. Entonces voy a proponer un primer tema con el que creo no tendríamos por qué estar en desacuerdo ningún peruano. Por ejemplo, quiero proponer el tema de la educación. ¿Algún peruano puede estar en desacuerdo que la educación peruana mejore su calidad? Y cuando me refiero a la educación, me refiero a la educación pública, los colegios públicos, esos colegios donde está buena parte de la población pobre, en condiciones inadecuadas, con colegios que no tienen la infraestructura adecuada, que no tienen los baños adecuados y a veces no tienen incluso los profesores en número suficiente para poder atender las necesidades educativas. Ya no hablo de los contenidos educativos y de las metodologías. Yo soy profesor universitario, por lo tanto, conozco bastante del tema, porque ya sería mucho. Pero estoy de acuerdo que un tema en el que podríamos encontrar puntos de consenso es en el tema educativo. ¿Cómo elevar la calidad de la educación pública? Hablo de la educación pública. La educación privada tiene sus propios caminos. La educación pública, donde tiene que ir el estudiante que proviene de una familia que no tiene ingresos para pagar un colegio privado o una universidad privada. ¿Qué es lo que tiene que tener ese colegio público, aparte de infraestructura adecuada y maestros en condiciones también adecuadas de trabajo? Tiene que tener un mínimo de infraestructura, tiene que tener programas educativos que permitan tener competencias en ese niño, en esa niña, en ese joven, cuando termine su educación básica, su secundaria, y antes en la primaria, y antes en la inicial. Debemos tener competencias, resultados, ¿no? Por ejemplo, saber leer y escribir, sí, es importante, pero más importante o tan importante como saber leer y escribir es comprender lo que se lee. Y tan importante como leer y comprender lo que se lee es tener hábito de lectura. Y tan importante como tener hábito de lectura es tener un propio pensamiento con respecto a lo que uno lee. Y ahí no estamos bien. Miremos la prueba PISA, que no mide todo esto, pero una parte de esta, estamos en los últimos lugares. Volvamos a tener una educación en valores, como la que tuvo la generación mía, o sea, la generación de los abuelos y de los padres de este momento. Teníamos una educación en valores, teníamos un curso de educación de educación cívica, que nos enseñaba valores, deberes, derechos, que nos enseñaba a convivir con respeto en la sociedad, que nos enseñaba a respetar la propiedad, que nos enseñaba a cultivar los valores como seres sociales responsables, que nos enseñaba a ceder el paso, a dar el asiento a un adulto mayor, que nos enseñaba a cantar con solemnidad el himno nacional o a ponernos una escarapela en las fiestas patrias o a tener un respeto por la bandera. Tenemos que tener valores. El valor de la solidaridad, por ejemplo, el valor de la integridad, el valor de la honestidad. Son temas que están ahí en la discusión y en los problemas que hoy tenemos en el Perú. El tema educativo tendría, entonces, en mi opinión, ninguna excusa, no habría ninguna excusa para que alguien diga, no quiero tocar ese tema. ¿Por qué quieren tocar un cambio de constitución si de repente en este tema encontramos salidas que la población puede considerar fundamentales? Propongo un segundo tema para debate y para buscar puntos de solución. Salud. En el Perú existen, a veces nosotros pedimos, todos cometemos el mismo error, pedimos, queremos el hospital de alta complejidad, porque todos estamos acostumbrados a ir al hospital hasta cuando tenemos un resfrío. Y la verdad es que lo que pasa es que en el sistema de salud pública peruano, el primer nivel de atención de la salud pública, que son los centros de salud y las postas médicas, están ahí casi abandonadas. Más o menos hay un poco más de 1.800 centros de salud y postas médicas en todo el Perú. Es un número insuficiente, pero más allá del número, no están equipadas, no tienen laboratorio, no tienen imágenes, no tienen medicinas, no tienen muchas veces médico que atienda y especialistas. ¿Cuánto cuesta poner en valor los 1.800 centros de salud y postas médicas en el Perú para que tengan mínimamente un médico
residente, una enfermera, un laboratorista, un técnico y una persona administrativa y de seguridad. ¿Cuánto cuesta eso? Y tener los equipos, y hacer el mantenimiento de los equipos, y tener las medicinas básicas, de manera que trabajemos preventivamente entre el centro de salud, o sea, el Estado, a través del centro de salud, con la comunidad, con el vecindario, ¿no? Y podamos lograr una educación para la salud, para la buena vida, para tener, digamos, saber cómo alimentarnos con nutrición, con criterios científicos, criterios de sanidad, y también saber cómo prevenir enfermedades que luego se van a convertir en crónicas, ¿no? Y todo eso debe formar parte de un aprendizaje que todos tenemos que hacer. ¿Por qué estaríamos en desacuerdo en el tema de salud? Salvo que alguien quiera algún manejo político para propio beneficio, pero hablemos de los ciudadanos. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta implementar una educación de calidad? ¿Cuánto cuesta implementar un sistema de salud de calidad en el primer nivel de atención? Allí, con los centros de salud y las postas médicas. Lo que cueste, tendríamos que hacerlo. Y sería una excelente inversión, porque un sol invertido en salud básica, un sol invertido en educación, te da muchísimos soles después de productividad, de calidad de vida, de ingreso per cápita, porque esas personas van a estar sanas y van a tener capacidad porque van a estar bien educadas y bien alimentadas. Propongo un tercer tema, más polémico, ¿no? El tema vinculado a los recursos financieros y presupuestales para salir de la pobreza en la zona más pobre, sobre todo en el campo. Miren, contrariamente a lo que se dice, hay muchos recursos presupuestales, sobre todo en las zonas del sur que tienen bastante canon. Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, tienen importantísimos recursos de canon. Si le agrego Ancash, le agrego Piura y algún otro lugar, ya tengo los lugares, allá podríamos incorporar, ya tengo los lugares donde, Apurímac también, donde hay canon. Y la pregunta es, ¿por qué en estas regiones que he mencionado hay pobreza todavía? ¿Por culpa del gobierno nacional? ¿Por culpa de la Constitución? ¿Por culpa del modelo neoliberal, como lo llaman? ¿Producto por culpa de las transnacionales que se la llevan todo, ¿no? Como dicen, ¿por culpa de quién? No. Esos recursos del canon, sobre canon y regalías, ¿no? A veces sobrepasan el 50% del valor de los proyectos, ¿no? Del valor de venta, ¿no? Los impuestos se cobran con respecto a las utilidades, pero digamos, las regalías son montos mayores y no dependen de las utilidades. Hay dinero, pero como está más que demostrado, ese dinero que es administrado no por el gobierno nacional, no por los ministerios, sino por los gobiernos regionales y por los municipios provinciales y distritales que están en las zonas que la ley establece deben tener el canon, esos recursos, increíblemente, no se usan, escúchenme, no se usan o se usan para proyectos que no benefician a los ciudadanos. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en que esos recursos de canon, con la responsabilidad de aplicar estos acuerdos por los gobiernos municipales y regionales, estos recursos de canon deben emplearse fundamentalmente para educación, para salud, incluido en salud el tema alimentario, para agua desagüe, que tiene mucho que ver con salud y nivel de vida y salida de la pobreza, y para el tema agrario, ¿no? Con canales de regadío, drenajes fluviales, sistemas, digamos, en pequeñas parcelas que se pueden trabajar, significan cambiarle la vida a millones de peruanos que están en condiciones muy pobres en esas zonas. Hay recursos, pero no se utilizan. Más bien, los alcaldes prefieren hacer obras monumentales, monumentos, ¿no? Y en Junín hay un monumento a la Maca, muy bonito, pero yo no sé para qué sirve para los ciudadanos, para mejorar su nivel de vida, ¿no? Y así puedo seguir poniendo ejemplos. Pero en casi todos los lugares hay nuevos locales del municipio, de la gobernación, nuevos estadios, nuevas plazas de toros, pero todavía no hay agua y desagüe para todos. Red pública. Todavía sus centros educativos no están bien equipados.
todavía su centro de salud deja mucho que desear. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en cómo utilizar esos recursos para estos temas? No puede haber una sola comunidad que esté cerca de un proyecto minero o gasífero que tenga problemas de agua y desagüe, que tenga problemas de educación o de salud, o de caminos y infraestructura agrícola básica. No debe haber un solo pueblo. Hay suficientes recursos para atender esas necesidades. No es que las empresas no pagan impuestos, no. Y no es que el gobierno nacional no atiende, no. Son los alcaldes y los gobernadores regionales, que muchos de ellos, sobre todo en la zona sur, han terminado en investigaciones, detenidos o investigados, faltando, digamos, traicionando el voto de su propia gente. Y la mayoría, hay que decirlo, son alcaldes y gobernadores de tendencias de izquierda, movimientos regionales de izquierda, pero que han fracasado en su capacidad de gestión. Pues tenemos que ponernos de acuerdo sobre ese tema, porque les doy un dato, solamente en lo que significa canon minero, en la zona sur han habido cerca de 15.000 millones de soles para distribuir en proyectos que no se han utilizado o se han derivado a otras obras, a otros proyectos de inversión que no tienen que ver con las necesidades de la gente. Eso no puede seguir pasando. Ya puse 4 temas en el debate. El quinto podría ser seguridad ciudadana. Es un tema en que el Estado, cuando hablo del Estado me refiero al gobierno nacional, pero también a las regiones y a los municipios, el Estado tiene que ponerse de acuerdo con las comunidades, con las rondas campesinas, con los ronderos, para establecer un sistema de seguridad ciudadana y combatir el delito común, la delincuencia común, que son sin duda problemas que tienen que ver con el día a día del ciudadano. Ahí tengo 5 puntos ya. ¿Por qué tendríamos que estar en desacuerdo? ¿O por qué tendríamos que no asistir a una conversación para encontrar puntos de acuerdo y que esos puntos de acuerdo con algún tercero vigilante se cumplan en los plazos lógicos y que se puede hacer y cumplir aquello que se promete? ¿Por qué no? Se puede, pero para eso hay que dejar intereses mezquinos de grupos, de partidos, digamos, cálculos electorales, estrategias políticas mal concebidas, porque la política finalmente no es para beneficio personal, sino para servicio a los ciudadanos. Entonces, en este primer bloque quería dejarles esta inquietud. No siempre lo malo nos deja imposibilidad de hacer las cosas. Quizás este punto en el que no se puede ni avanzar, como dicen unos, hacia la nueva Constitución y la Asamblea Constituyente, porque es inconstitucional, y claramente la mayoría de los peruanos pensamos que eso no es la solución, y tampoco se puede avanzar hacia el adelanto de elecciones, porque el Congreso está en una posición que no logra los consensos mínimos para la votación, y el gobierno nacional está ahí también entrampado. En consecuencia, creo que en este momento, sin dejar de pensar en el adelanto de elecciones, deberíamos buscar una mesa de diálogo sobre algunos de los puntos que he mencionado u otros que se puedan poner, pero en los cuales se pueden encontrar soluciones. En los 5 temas que he planteado se pueden encontrar soluciones concretas. Muchas de esas soluciones solo requieren decisión, no recursos, no financiamiento, porque existe el dinero. Y algunos no necesitan dinero, sino medidas de política específica. Así es que ahí dejo el punto. Este es un programa que no solo critica, también propone, y estoy haciéndolo en este momento porque creo que es un momento en el que estamos en condiciones de buscar una salida diferente. Ni la violencia solo genera violencia, ni el dejar, digamos, pasar los días como si no pasara nada, que es lo que están haciendo algunos congresistas. Volvemos en un momento, en el segundo bloque de Punto Crítico. ¿Cómo están? Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Soy Electo Ceballos. Y yo, Fernando Kruger. Acompáñanos
todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Estaremos comentando sobre la realidad nacional de nuestro país en nuestro programa Contraste por Onda Digital Perú, canal 18.4 de la señal abierta. Volvemos a Punto Crítico, su programa de análisis de temas económicos y políticos nacionales e internacionales. En este segundo bloque quiero hacer algo de pedagogía. Quiero explicarles tres conceptos que normalmente se dicen, pero creo que no se entienden mucho, y quiero explicarles con ejemplos. Me refiero a los sistemas económicos que normalmente son los sistemas que se aplican en los países en el mundo o se han aplicado con algún diferente resultado. Un sistema es el sistema llamado del libre mercado. ¿Qué significa el sistema de la economía del libre mercado? Esto empezó por mediados del siglo XVIII, allí en la Europa e Inglaterra en particular, cuando se da la primera revolución industrial y empieza el proceso del dejar hacer, dejar pasar, se inicia el capitalismo y entonces en ese contexto se desarrolla esta economía de libre mercado. ¿Cuál es el concepto que está detrás? El mercado, dicen en esta concepción, es el que define los precios en la interacción, en el juego de la oferta y la demanda. Si hay una presión de demanda sobre la oferta, los precios irán hacia arriba. Si la oferta cae con respecto a la demanda, los precios también tendrán un comportamiento correspondiente. Entonces, las circunstancias por las cuales los precios suben o bajan dependerán de la oferta y la demanda. El Estado tiene una participación en esta forma de pensar de cómo hacer economía mínima. Se dedica a cuidar la seguridad, el orden interno y externo, y dar algunos servicios públicos básicos. Pero esencialmente todo está en función del libre mercado. Países que desarrollan este sistema de libre mercado, realmente en el mundo no hay un sistema de libre mercado puro. Todos son países que tienen un Estado importante. No un Estado burocrático, un Estado que trata de hacer de empresa privada, no. Pero tiene un Estado que hace muchas cosas. Por ejemplo, el propio Estados Unidos, que es considerado por muchos la base del capitalismo, ¿no? Tiene un Estado bien importante, ¿no? Pero se respeta a la empresa privada y el mercado funciona, y cuando el mercado no funciona, el Estado entra a regular. Pero ese es el concepto de libre mercado, de economía de libre mercado. Al otro extremo está lo que se llama la economía estatal o centralmente planificada. Allí el mercado se decreta que no funciona. En realidad el mercado siempre existe, pero digamos, se pretende que el mercado no funcione y que todo lo va a hacer el Estado. Entonces, los temas que el mercado resuelve en teoría en la economía de libre mercado, qué producir, cuánto producir, a qué precio producir, etcétera, los decide no el mercado, no la oferta y la demanda, sino lo decide el Estado en un plan. Por eso se llama economía centralmente planificada. Hay un plan central que dice, a ver, cuántos pantalones vamos a hacer, cuántas toneladas de trigo se van a producir. No importa si la demanda es mayor o menor, se decide eso y lo decide un grupo de personas que son los planificadores. Ese sistema se aplicó desde principios del siglo XX, en la tercera década del siglo XX, en la entonces Unión Soviética y en los países de Europa Oriental que tenían la misma influencia de la Unión Soviética, es decir, una economía centralmente planificada, llamadas comúnmente economías socialistas, ¿no? ¿Qué pasó con ese sistema? Bueno, que sí se aplicaba, digamos, en esos países durante décadas. Pasó que colapsó. Llegó un momento en que el Estado, ya que intentaba ser empresa privada, que intentaba, digamos, planificar y asignar eficazmente los escasos recursos, terminó generando ineficiencia, burocracia, corrupción. Al final, esas economías, incluyendo la propia Unión Soviética,
digamos, se fueron retrasando tecnológicamente. Ellos invertían fundamentalmente en armas y en algunas otras cosas que les interesaban, pero su economía, su agricultura, su industria básica estaban totalmente desfasados de lo que el mundo occidental estaba desarrollando. Esto, obviamente, con déficits del sector público muy grandes y con controles rígidos de precios que impedían que la inflación se manifieste. Es como si me tomara 2 panadoles para que no me suba la fiebre, pero ese no es el problema. El problema no es la fiebre, sino la infección que está produciendo esa fiebre. Más bien, si yo bajo la fiebre, puedo estar engañando, diciendo ya no tengo nada, pero la infección sigue internamente. Y el problema seguía. Y esto empezó a notarse ya como una situación sin retorno de crisis por los años 1985, cuando el entonces secretario general del Partido Comunista Soviético, el señor Mikhail Gorbachev, dijo: no, basta ya, esto no puede seguir así, nos estamos retrasando mucho en la Unión Soviética, y decretó un cambio, una reforma, que se llamó el Glasnost y la Perestroika, que en ruso significa transparencia y reestructuración. Es decir, 2 elementos claves para que una economía centralmente planificada deje de ser tal, porque una economía centralmente planificada por definición no es transparente, porque los precios, los costos no están ahí para todos, el Estado lo decide. El Estado decide por ti qué comer, qué no comer, qué producir, qué no producir. Y como no hay lo suficiente, porque la inversión privada no está ahí, porque obviamente no va a participar en esas condiciones, entonces hay racionamientos. En Cuba, hoy día, hay racionamientos de alimentos. En Venezuela, hoy día, hay racionamiento de alimentos. Esa es una lamentable realidad que se puede constatar simplemente preguntando a los que han estado allí o preguntando a los venezolanos que están acá, ¿no? Entonces, esas economías que intentan que el Estado haga todo y que reemplace a la empresa privada, en los años 80 fracasaron. Entonces, Glasnost y Perestroika fueron prácticamente el inicio de un cambio que terminó en el año 1989 con la caída del Muro de Berlín. Alemania estaba dividida en 2, la Alemania occidental y Berlín. Había el Berlín occidental y el Berlín oriental, y la Alemania oriental, que era la Alemania comunista. Y al final, todos estos países socialistas y la propia Unión Soviética terminaron en colapso entre el año 89 y el 91. Entre esos años se cayó el Muro de Berlín, estos países se desintegró la Unión Soviética, se reunificó Alemania, ahora no hay Alemania comunista ya, ¿no? Y muchos de los países que pertenecieron a estas economías socialistas hoy día no están para nada en el socialismo. Me refiero, por ejemplo, a Estonia, me refiero a Lituania, me refiero, por ejemplo, a los países de la ex Yugoslavia, Croacia y otros más, ¿no? Por mencionar algunos casos, ¿no? Me refiero a Rumanía, me refiero a Hungría, me refiero a Polonia, ¿no? E incluso hay países de la ex Unión Soviética que tampoco están en ese objetivo. Rusia y otros países que formaban parte de la Unión Soviética siguen teniendo una política, pero yo diría que es una política también ya comunista no es, porque tienen de hecho una serie de elementos que no formaban parte de la economía centralmente planificada. Por otro lado, en esa misma línea de ámbito comunista, China seguía su propio camino. Mientras la Unión Soviética asignaba una planificación estatal para que mediante el plan se designase todo lo que se iba a comer, vestirse, producir, etc., los chinos, en cambio, trabajaban una planificación de base con Mao Zedong. Pero cuando Mao muere, un líder importante en China que se llamaba Deng Xiaoping, que fue secretario general del Partido Comunista en China, su primer ministro por mucho tiempo hasta que falleció, se da cuenta de que la inmensa China, un país continente, ¿no?, con 1.300 millones de chinos, no puede quedarse encerrada frente al mundo. Y aunque insiste en ser comunistas en lo político, deciden en lo económico llamar al capital privado, al capital extranjero privado, tratar de desarrollar nuevas tecnologías y, consecuentemente, hace una economía pragmática. A Deng Xiaoping se debe la frase: no importa el color del gato, lo importante es que caza ratones. Al mismo Deng Xiaoping se debe la frase: una sola China, 2 economías. Y entonces tenemos que en la China comunista hay provincias especiales que son como países, ¿no? Hong Kong es uno de ellos, ¿no? Shanghái es otro de ellos, Shenzhen es otro de ellos, ¿no? Que son realmente países que
regiones de China, pero bueno, son el tamaño de países, que tienen una economía no capitalista en el sentido teórico de la palabra, pero que está abierta al capital extranjero, que está abierta a la propiedad privada. Ya el concepto de la propiedad privada no está estigmatizado en China, y de hecho en China hay varios cientos de millonarios. El millonario chino que tiene más dinero tiene una fortuna personal de cerca de 70.000 millones de dólares y es dueño de un supermercado en China. Ya en China no están persiguiendo a los millonarios diciéndole por qué tienes tanta plata, no, al contrario, quieren que haya más millonarios para que generen más inversión, más empleo, siempre que paguen sus impuestos, por supuesto, y eso lo tienen que hacer en todos los países del mundo, todos los empresarios. Entonces, miren ustedes cómo es esto. Entonces, lo que era la economía estatal, centralmente planificada, sucumbió en los años 80, fines y en los 90. Y ahora han quedado unas economías mixtas que tampoco son ni economías capitalistas ni economías socialistas y están en todo caso más cerca del mercado que del Estado planificado. Hago una separación del caso chino, que como digo, por su tamaño tiene una especial significancia, ya es una potencia claramente en lo económico y lo comercial, y creo que financieramente también, pero todavía tiene problemas serios de productividad en su sistema financiero, en su agricultura, que seguramente encontrará la forma de solucionar, porque al fin y al cabo tiene que encontrar una solución a esos temas. Para China, el tema político no es el que influye en sus relaciones con el resto del mundo, son sus relaciones económicas. A diferencia de los rusos, que hacen del tema político su principal estrategia internacional. O sea, trabajan internacionalmente con sus amigos políticamente hablando, los que están cerca de una posición más hacia el comunismo, digamos, o hacia regímenes no occidentales. Los chinos, en cambio, son muy pragmáticos. Tienen una infraestructura y comercio con todo el mundo y tratan más bien de abrir asociaciones con todos los países con los cuales pueden desarrollar negocios que les convengan a ellos y que permitan ampliar su red y su capacidad de acción en todo el mundo. Esa es la situación. Y finalmente, al medio existe un sistema de asignación de recursos que se llama economía social de mercado. Esta economía social de mercado se originó en Austria, ¿no?, en el siglo XX, y se desarrolló en Austria, en Alemania. En Alemania la economía que hay en este momento es una economía social de mercado, y en algunos otros países europeos, sobre todo nórdicos, ¿no? Por ejemplo, Suecia, Dinamarca, son países que podríamos decir tienen una economía social de mercado. ¿Y qué es una economía social de mercado? Es la economía en la que se combinan los dos elementos, pero sin que compitan entre ellos, sino que se complementan. El mercado tiene su función, su tarea, y el Estado tiene su tarea. Aquí todavía la discusión, aquí en el Perú me refiero, la discusión es mercado versus Estado, ¿no? Más Estado quieren algunos, no son muchos, pero quieren, ¿no? Y más mercado quieren otros, que tampoco no son muchos. Los que estamos en la gran mayoría queremos de los dos, ¿no? Que el mercado cumpla su tarea, que la empresa privada puede invertir. Y cuando digo empresa privada, no me refiero solo a las grandes empresas, me refiero también a los medianos y a los pequeños, que son millones en el Perú, ¿no? Y que merecen también tener un tratamiento adecuado, ¿no? Sin invadir sus espacios de crecimiento, sin ponerles trabas y trámites innecesarios, sin entorpecer su creatividad, que es lo que más nos caracteriza a los peruanos. Entonces, la economía social de mercado busca que el mercado actúe allí donde debe actuar. ¿Cuál es la responsabilidad del mercado? Inversión, riesgo de los inversionistas, ¿no? Producción, ¿no? Generar empleos. El Estado no es el que genera empleos, estimados amigos. Genera empleos a los funcionarios públicos, porque son una partidita chiquitita de la fuerza laboral. El Estado no puede tener empleados a todos la fuerza laboral, no hay sitio ni hay dinero. Y además no son necesarios. Los empleos tienen que vincularse a la actividad productiva. De manera que es la inversión privada la que tiene que generar empleos productivos. Por eso tenemos que promover más inversión privada para que haya más empleos productivos. No menos inversión privada, porque eso quita empleos productivos. Y claro, para que haya empleos también tenemos que capacitar a los trabajadores para que puedan acceder a esos empleos. Tenemos que darles tecnología, asistencia técnica. Volvemos al tema educativo que hablé en el primer bloque. Miren qué curioso. El artículo 58 de la Constitución peruana, de la actual Constitución peruana, la que muchos quieren derogar totalmente sin haberla leído, dice
textualmente, la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado, ¿no? Artículo 58 del título tercero, régimen económico, ¿no? Es decir, la Constitución peruana no habla de la economía de libre mercado. Ya para empezar, los que critican a la Constitución diciendo porque se plantea una economía de libre mercado, pues no lo han leído. Lo que pasa es que este artículo no se está cumpliendo. Porque para que haya una economía de libre mercado, el Estado tiene que ser un Estado moderno. No tiene que hacer empresas privadas o que pretenda hacer empresas que reemplacen a la empresa privada. No tiene que ahuyentar a la empresa privada. No. Tiene que hacer 5 tareas el Estado. 5. Que no son las tareas que hace el mercado ni la empresa privada. Primera tarea del Estado, dar el rumbo al país. ¿A dónde vamos como país, como sociedad? ¿Cuál es el planeamiento de largo plazo, la visión que tenemos como país? Y tratar de que esa visión sea compartida por todos quienes formamos parte del Perú. Primera tarea, que es tarea del Estado, no del mercado. Segunda tarea del Estado, tiene que proveer los bienes públicos. ¿Qué son los bienes públicos? Aquellos bienes que tenemos necesidad los peruanos por el hecho de ser personas, peruanos, por nuestra dignidad, no porque tengamos dinero o paguemos impuestos. ¿Cuáles son esos temas claves públicos? Ya me referí a algunos de ellos en el primer bloque. Proveer educación de calidad, es tarea del Estado. Proveer salud de calidad, es tarea del Estado. Proveer seguridad ciudadana. Proveer justicia, verdadera justicia. Y proveer infraestructura básica, caminos, puentes, canales de regadío, drenajes pluviales, agua, desagüe, comunicación, internet, fibra óptica, etc. Esa es su tarea. Y esa tarea la hace mal el Estado peruano. Y eso hay que corregir. Pero aquí, en lugar de tomar los temas de esta manera, dicen, no, es la empresa privada la que ha hecho todo, que venga el Estado a hacer. Esas son ideas comunistas trasnochadas que ya han fracasado, como he señalado hace un momento, en cuanto país se ha intentado. Y en los que todavía tercamente insisten en tener economías así tipo comunistas, en América Latina, Cuba, un extraordinario país con extraordinarias personas como los cubanos, con una sociedad rica en cultura, en historia, en tradiciones, pero que está con alimentos racionados y que está con una carestía tremenda, porque obviamente no hay inversión privada que pueda soportar un régimen totalitario, ¿no? Otro ejemplo, Nicaragua, una dictadura, ¿no? Un presidente que es vitalicio casi, el señor Ortega. Venezuela, que es un país que intentó hacer una revolución tomando el nombre de Bolívar, la revolución bolivariana con Hugo Chávez. Murió Hugo Chávez, le heredó la presidencia al señor Maduro, y hay más de 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela. ¿Y por qué hay 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela? Porque son anti-venezolanos, porque son traidores a su país. No, porque no tienen que comer y se quedan en Venezuela. Y están en todos los países donde están. En el Perú hay más de 1 millón, ¿no? Que trabajando, la gran mayoría, para mandar 100, 150 dólares de remesa a su familia en Venezuela que se ha quedado ahí. Porque si no pueden comer. Porque el salario mínimo en dólares, en bolívares, es una cantidad que equivale a $1. $2, perdón. $2. El salario mínimo mensual en Venezuela son $2, que es un pasaje de ida y un pasaje de vuelta. Con eso no se puede vivir, como comprenderán, ¿no? Y por eso han salido 7 millones o más de venezolanos. No es gratuito, no es porque ellos son políticos que quieren hacer política afuera, no. Y cuando hablamos de otros países, por ejemplo, Bolivia no tiene declarada una economía socialista, no. Tiene un gobierno que no ha espantado totalmente a la inversión privada, pero sí la ha espantado. Claramente, Bolivia tiene hoy día un problema de sobreendeudamiento fiscal, porque tiene que cubrir con recursos del Estado y con endeudamiento lo que la inversión privada no hace, porque obviamente no están en condiciones de ir con las políticas que se hacen en este momento. Y además, en Bolivia hay un serio problema de vinculación con el narcotráfico, y es un tema, se habla incluso, algunos hasta mencionan un tema de un narcoestado, ¿no? Y claramente este sobreendeudamiento y el agotamiento de las reservas de gas
pueden producir un colapso en el gobierno boliviano, que es un poco lo que está pasando, ¿no? Así que estos modelos, por lo menos los cercanos y los lejanos de Europa Oriental, en el lado socialista, de intervención del Estado bajo esos criterios de hace 50 años, no funcionan. Ahora, vayamos a algo práctico. Yo propongo que discutamos cómo aplicar el artículo 58 de la Constitución, la economía social de mercado, con estos criterios que más o menos les he explicado. Y quisiera decirles algo más. Vamos a los casos, a la casuística. Hay varios índices a nivel mundial que son reconocidos y que se comparan países. Índice de competitividad, que produce el World Economic Forum o el Foro Económico Mundial. Índice de ingreso per cápita. Es un dato mundialmente aceptado por el Banco Mundial y por cualquier entidad, ¿no? Índice de innovación. Es otro índice, cuáles son los países que más innovan, que más trabajan ciencia y tecnología. Índice de felicidad. Hay un índice de felicidad. ¿En qué país es la gente más feliz? ¿No? Índice de desarrollo humano, que es un índice que maneja Naciones Unidas, ¿no? Y entonces vamos sumando estos índices y nos encontramos que los países que más o menos están en los primeros 10 puestos, ahí no está Estados Unidos, curiosamente, no está Francia, por ejemplo, ¿no? En los primeros puestos, uno más arriba que el otro, alguna vez, están Singapur, Irlanda, Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza, Alemania, Canadá, Israel, Países Bajos, Holanda. Ahí está. Y la mayoría de los países que he mencionado tienen economías muy parecidas a la economía social de mercado, adaptadas a su realidad, porque no hay esquemas así que se apliquen en todo lado, ¿no? Pero tienen mercados que funcionan y estados muy modernos que funcionan y que se complementan con características que cada país tiene. Eso es lo que debemos buscar en el Perú. Y esto es un tema que requiere diálogo, requiere escucharnos con respeto, requiere ida y vuelta en la opinión, porque en un diálogo, aunque hayan puntos de vista muy separados, siempre se puede encontrar algo constructivo que beneficia a ambas partes. Siempre. Vamos a hacer un último alto aquí y pasamos a la última parte del programa en un momento. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Entramos a la última parte de nuestro programa Punto Crítico, que se está transmitiendo en vivo por Onda Digital Perú, hoy, martes 14 de febrero del año 2023, a través de Onda Digital Perú y todos sus canales asociados. Pues bien, en este último bloque quiero hablar de fútbol. Soy un aficionado al fútbol que, como muchos de ustedes, lamenta lo que está pasando en este momento en el fútbol profesional en el Perú. Tuvimos una especie de oasis en el desierto, una especie digamos, de tiempo diferente, ¿no? Cuando Ricardo Gareca vino y con su equipo de trabajo y el trabajo dirigencial de Juan Carlos Oblitas y el señor Oviedo en su momento, ¿no? Pues lograron tener una estrategia de mediano y largo plazo que buscaba no solamente atender al fútbol profesional, sino también a los menores, y que logró que el Perú se clasificase después de más de 3 décadas al Mundial, a Rusia 2018, y casi por un penal dejamos de ir al Mundial Qatar 2022 en el repechaje. Estuvimos
entre los 4 finalistas de la Copa América, y en una de ellas, en una de las Copas América, llegamos a la final, ¿no? Y en general, con la promoción de muchos jugadores, a pesar del mediocre nivel del campeonato local profesional en el Perú. Entonces, Gareca y su tiempo fueron una especie de situación diferente, una especie de excepción que valida la regla, porque la regla, lamentablemente, y cuando se fue Gareca volvimos a nuestra realidad, es que estamos con un campeonato que ya era un campeonato mediocre, ¿no? Y lo digo no despectivamente, me da mucha pena, porque yo soy un aficionado al fútbol, cuya niñez a fines de los años 60 y 70 en el siglo XX, ¿no? Estuvo muy vinculada al fútbol, a un fútbol profesional en el Perú, a un campeonato que se llamaba el Campeonato Descentralizado, lo que hoy sería la Liga 1, ¿no? Que tenía, digamos, equipos de un nivel tal, profesionalmente hablando, Universitario, Alianza, Cristal, Boys, Municipal, en algún momento Defensor Lima, y así muchos equipos, ¿no? Que tenían muy buen nivel. Tal nivel tenían, ¿no? Hablando de los años 60, 70, ¿no? Hasta mediados de los 70, hasta fines de los 70, yo diría, y principios de los 80, hemos tenido esta situación. Que hemos ido a 3 mundiales con 2 generaciones de futbolistas. Fuimos a México 70, desplazando a Argentina, es el único mundial al que no asistió Argentina, lo eliminamos nosotros, ¿no? Luego fuimos a Argentina 78 y terminamos con España 82. Y no fuimos al mundial del 74 porque casi vamos, o sea, igual que en el caso de Qatar, casi vamos. Entonces, fue un tiempo excepcional. Tan excepcional, amigos, los más jóvenes no saben esto, que entre diciembre y marzo, cuando en Europa es invierno y no hay campeonato ahí, o no había campeonato ahí normalmente, y aquí también se suspendía el campeonato, los equipos peruanos, no la selección peruana, los equipos peruanos hacían lo que se llamaban las temporadas internacionales, ¿no? Eran temporadas en que la U, Alianza, Cristal o combinados de estos equipos recibían a los más grandes equipos del mundo, el Dinamo de Moscú, el Bayern Múnich de Beckenbauer o de Müller o Segmeier, o venía aquí el Benfica portugués de Eusebio, o el Santos de Pelé, o venían selecciones. Yo recuerdo haber asistido al Estadio Nacional a mirar un partido entre el Universitario de Deportes y la selección francesa, no la selección B de Francia, no, la selección francesa, y el partido terminó 0-0, en un nivel muy competitivo, ¿no? Y había campeonatos de reservas, y habían campeonatos juveniles, y había una segunda división de gran nivel, al punto que en la segunda división, allí en Municipal, estaba un jugador que se llamó Hugo Sotil, que después terminó en Barcelona jugando con Johan Cruyff y en nuestra selección nacional también. Entonces, yo soy de esa generación que ha visto fútbol peruano de alto nivel en su momento. Y me da mucha pena lo que ocurre hace varias décadas en el fútbol peruano. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay instituciones precarias, porque hay también corrupción en el fútbol, porque hay dirigentes que están ahí con criterios personales y no institucionales, porque entonces, en lugar de privilegiar el juego, las divisiones menores, el trabajo de menores, ¿no? Se está buscando el objetivo inmediato, el dinero fácil, y entonces viene este tema de la lucha por los derechos de televisión. En pocas palabras, varios de los equipos profesionales ya tienen unos contratos con un proveedor de derechos de televisión, con el cual ellos están ya contratados. Un contrato en el Perú es un contrato ley que debe respetarse, y hay otros equipos que más bien están en la posición de la federación, que desarrolló un concurso no muy transparente y eligió a otro proveedor de servicios de televisión. Y la federación quiere obligar a los clubes a que entren con este otro proveedor, ¿no? Y esto, evidentemente, a costa de los contratos que ya existen. Evidentemente, esto los pone a los clubes que están perjudicados en una situación muy complicada. Y para obligarlos a entrar con este proveedor que la federación ha escogido, les ha hecho una medida cautelar en el Poder Judicial que impide
que los equipos puedan, estos equipos que tienen contratos vigentes con otros proveedores, puedan jugar y se televisen esos partidos. Conclusión, estamos con partidos donde no hay asistencia de jugadores, de público, estamos también con wall covers, con no asistencia de jugadores. Es un desastre esto que está pasando en el fútbol peruano. ¿Cuál es la solución? Conversen. Pero claramente aquí creo que el equivocado es el presidente de la federación, porque en principio está bien intentar que toda la masa de todos los clubes negocien como paquete para conseguir mejores beneficios para todos, pero eso no se puede hacer a la prepotencia, no se puede hacer a las patadas. Si hay contratos de por medio, hay que esperar que terminen y negociar con los clubes para que en una próxima ocasión se pueda lograr ese objetivo. Pero no se puede hacer eso como si fuera esto una dictadura. El fútbol también está contagiado de la mediocridad. En la política estamos hace un tiempo y creo que debemos salir de esta situación. Mientras tanto, deseo que hayan tenido y sigan teniendo un feliz día del amor y de la amistad. La amistad, los amigos y por supuesto los seres queridos son las personas que debemos valorar siempre, cuidar, porque finalmente ellos son los que están con nosotros siempre y no aquellos ocasionales que solamente vienen por algún interés y finalmente se van cuando el interés ya no es satisfecho. Muy bien, Dios mediante, entonces nos veremos el próximo martes a las 7 de la noche, siempre en vivo por Punto Crítico, su programa de discusión económica, social y política a través de Onda Digital Perú y sus canales asociados. Hasta entonces, buena semana.